hemos mirado 10 matrimonios basados en la Biblia. Hemos visto buenos ejemplos y hemos visto malos ejemplos. Este matrimonio número 10 lo vamos a abrir en el libro de los Hechos. Abran conmigo sus Biblias, libro de los Hechos, y vamos a estudiar este último matrimonio en la palabra de Dios. Miren lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 5, por favor, tenga la bondad. Desde el versículo 1 vamos a leer y allí está la historia de este matrimonio. ¡Wow! Hemos visto 10 con este matrimonio. ¡Qué ejemplazo uno nos han dado! Nos han ayudado, nos han aconsejado. Dice Hechos, capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre, este es el esposo, llamado Ananías, y su esposa Safira, su esposa, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba contigo? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Estaban dentro de la iglesia. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron al muerto y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que vino más atrás su mujer, Safira, no sabiendo lo que había pasado, no sabía que su esposo había muerto. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, mintiendo, sí, en tanto la vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó también a los pies de él y expiró o murió. Y entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremenda historia. Wow. Pero no se asusten, que ya en el siglo XXI los esposos que mienten ya no están muriendo en la entrada de la iglesia. Así que relájese en el siglo XXI. Aunque esta historia pasó ya en la era cristiana, o sea, en nuestra era. Allí sucedió con los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Sucedió con una pareja de casados que mintieron a los apóstoles o a los pastores de ese tiempo, y por haber mentido, Dios se encargó, no los apóstoles, Dios se encargó ¿de qué? De poner gran temor de allí en adelante hasta el día de hoy a todos nosotros, como lo hizo sacrificando, en otras palabras, dando de baja a la vida de una pareja de casados en la iglesia. Tremendo. Voy a explicarles a ustedes qué mismo fue lo que pasó, por qué sucedió eso, porque esa es la pregunta de las parejas hoy. Las parejas dicen, pastor, ¿será que también nosotros algún día por mentir vamos a morir en la entrada de la iglesia? Yo voy a explicar esto, así que don't worry, be happy, no se asusten. Aquí tenemos a Ananías y Safira. Ananías, el esposo, leímos que tenían una heredad. En ese tiempo, cuando recién empezó la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana que tenemos hasta el día de hoy, que somos nosotros, acostumbraba a la gente de la iglesia a vender sus bienes, sus propiedades, casas y todo tipo de cosas, animalitos, ranchos y todo eso. ¿Para qué? Vendían todo eso, traían todo ese dinero y lo llevaban a la iglesia y lo ponían allí a los pies de los discípulos, los pastores de la iglesia. Ellos se encargaban de distribuir, ¿para qué? Para los más necesitados, O sea, la Biblia dice que todas las cosas la tenían en común. Por ejemplo, esta iglesia se traslada 2020 años atrás, supongamos.
Y aquí, ninguno de nosotros va a ser más rico ni más pobre que otros. Todos vamos a ser iguales. Así que los que tienen propiedades y cosas, véndanla. Yo vendo la mía, usted vende la suya y todo eso lo traemos aquí y lo distribuimos para todos y que todos seamos iguales. Eso pasó al inicio de la iglesia primitiva. Así era, así pasaba. ¿Qué pasó entonces ahora que hemos llegado al siglo XXI? Las cosas han cambiado, no es lo mismo. En ese tiempo la iglesia estaba iniciando. En ese tiempo Dios estaba trayendo un avivamiento. En ese tiempo así funcionaba, así eran las cosas. Hoy no tenemos que hacer eso. Usted no tiene que vender su carro, su casa, traerlo a la iglesia para que de aquí yo diga, ok, ¿quién tiene menos? Aquí, vamos a dar, aquí, ok. ¿Quién más le falta vender? ¡Ey, no lo has vendido! Y de entre ellos entró Ananías y Zafira, vendieron unas propiedades que tenían, pero antes de llevar toda la bolsa de la venta de la propiedad a la iglesia, en la casa, entre esta pareja de casados se pusieron de acuerdo. No sabemos si fue él o ella quien dijo, hey, es bastante, no creo que tengamos que llevar todo. ¿Qué te parece si nos partimos una tajada, nos quedamos con nosotros una parte? ¿Qué te parece? Y dice la Biblia que convinieron, o sea, se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, claro que sí. Entonces agarraron una parte y la guardaron debajo del colchón de ellos, tomaron la otra y llevaron a la iglesia sus diezmos y sus ofrendas. La llevaron allí. Cuando estaban allí dándole a los pastores de la iglesia, Pedro era el pastor de esa iglesia, viene Ananías, ya lo leímos, y le dice, aquí está todo de la heredad que hemos vendido. Y el Espíritu Santo de Dios le dio discernimiento de espíritu a Pedro, en este caso, y Pedro le dijo, mira, todo lo que has traído no es todo. Una parte es más seguro que tú te hayas quedado con ella, no nos vengas a mentir. Por eso Pedro le dice, mira, es tuyo el dinero. Cuando tú lo vendiste, estaba contigo el dinero. Tú pudiste hacer lo que tú quieras. Sin embargo, tu pecado no está en que te hayas quedado con una parte. No, tu pecado está en que digas que estás dando todo, cuando no es. O sea, el pecado era una mentira. Entonces, al instante cayó y murió. O sea, Dios se encargó de eso. Vamos a hablar entonces, así está la historia. Vamos a ver ya a profundidad por qué sucedió estas cosas y por qué no sucede hoy. ¿Por qué no pasa hoy esto? Vamos a hablar. Agarre su boletín, por favor. Zafira, la esposa, vámonos con ella. ¿Qué aconseja la esposa el día de hoy en el siglo XXI a todas las damas? Primero, cuidado con la complicidad negativa. O sea, escriba la palabra negativa. No se haga cómplice, mujer, de su cónyuge cuando su cónyuge está mintiendo. Zafira recomienda que usted no sea cómplice cuando su esposo está mintiendo en cualquier cosa que suceda, ya sea que esté mintiendo en cuanto a las responsabilidades de la iglesia, en cuanto a su trabajo, en cuanto a los hijos, en cualquier cosa. Zafira aquí recomienda y dice, no lo hagas porque yo lo hice, dijo Zafira, y me costó la muerte, porque murió Zafira. Zafira recomienda, no lo hagas, no te hagas cómplice. Dice el capítulo 5, verso 2, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Quiere decir que puede costarte quizás no la muerte hoy en día, pero te puede costar grave, a lo mejor pérdidas, a lo mejor la cárcel, a lo mejor infelicidad, a lo mejor infidelidad, estar ocultando o sabiendo que tu cónyuge, tu esposo, está haciendo algo indebido, está haciendo algo chueco, está haciendo números negativos, está haciendo cosas ilícitas y tú lo sabes. Zafira nos recomienda, no seas cómplice de él. Habla con él. Esa es la recomendación. Dile, ¿sabes qué? My honey, como le quieras decir, amor, veo que lo que estás haciendo no es lo correcto, no está bien. No estoy enojada contigo, así dígale. No estoy en tu contra tampoco, pero veo que lo que estás haciendo no es correcto en tu trabajo. Estás marcando más
estás marcando mal, o estás robándole a tu jefe, o no estamos haciendo lo justo, lo correcto en nuestra congregación. Creo que no es lo correcto. Te quiero, te amo, te aprecio, no te estoy atacando. Solo quiero que tú sepas que lo que yo estoy mirando no es correcto. ¿En qué te puedo ayudar para que no sigas haciendo eso? Esa es la recomendación. Recuerden que el matrimonio es un equipo de trabajo. Ese es el matrimonio, es un equipo de trabajo. Y los cónyuges, si sabemos cuando nuestro cónyuge está haciendo lo correcto o lo incorrecto, sí lo sabemos. Sí lo sabemos. Yo estaba conversando con una pareja en unos veranos hace años atrás, y él me estaba diciendo una cosa y la esposa me decía, hey, dile la verdad, no le mientas al pastor, dile la verdad. Wow. Yo me sentí, digo, wow, esta hermana es una hermana hace tiempo atrás en un verano, digo, wow, qué transparencia. Y le decía directo, dijo, no le mientas al pastor, dile la verdad, no le mientas, porque se estaba excusando él, ¿verdad? Entonces, Zafira recomienda y dice, no le ocultes, no consientas, no seas cómplice de tu cónyuge. Tampoco cuando le vas a decir no lo ataques. Repito, dígale así, mira, yo te quiero, te amo, no te voy a atacar, no te estoy atacando, tampoco te estoy criticando, solo quiero que tú sepas que lo que tú estás haciendo yo veo que no es lo correcto. Te amo, te quiero, pero tenemos que cambiar eso. ¿Cómo te puedo ayudar? Esa es la manera en que una esposa debe acercarse a su cónyuge, a su esposo, a decirle que lo que está haciendo es incorrecto. Pero si usted va como tiburón, pero si usted va como tigre, ahí va la leona, y lo primero que le lanza es un ataque y le, ¡ey, ladrón! O sea, ¿cómo cree que va a responder el cónyuge? Si usted sabe que el cónyuge está haciendo algo y usted le llama malhechor, ladrón, abusador, te van a meter a la cárcel, lo acusa, usted va con bazucas, con balas y lo primero que hace es o sea, lo va a perder. Es lógico que se van a enojar. O sea, está echando leña al fuego, va a ser peor, va a ser un pleito tremendo. Pero la mejor manera, Zafira recomienda, es ve al cónyuge y dile, te amo, te quiero, no te voy a atacar, no te estoy atacando, solo quiero decirte que lo que estás haciendo no es correcto. ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo te amo, te aprecio, te quiero. Así, palabras que usted busque, que usted sabe que le gusta a su cónyuge. Pero esa es la manera de tratar con un problema. Estoy hablando con el cónyuge. No le va a decir eso a un amigo. Por ejemplo, yo no le voy a decir a una hermana en la iglesia, te amo, te quiero, me gustas. No puedo, ¿no? Tengo que dirigirme de otra manera. Tengo que decirle, usted es una gran cristiana, usted ama a Dios, pero veo que lo que está haciendo no es correcto. Estoy hablando para matrimonios. ¿Cómo debemos de tratar en el matrimonio? No sabemos si Zafira tenía un buen matrimonio o no. No sabemos si el matrimonio se peleaban frecuentemente, no sabemos si estaban de acuerdo o estaban en desacuerdo, si peleaban mucho, pero sí sabemos que por lo menos convinieron, o sea, estaban de acuerdo. A lo mejor este matrimonio tenía falta de comunicación, pero cuando hay dinero hay mucha comunicación, ¿sí o no? Había bastante dinero. A lo mejor este matrimonio tenía problemas de enojos y se peleaban y se enojaban. Pero cuando hay muchísimo dinero, no se pelean las parejas. Están tristes. No están tristes, están felices. Se van de viajes, de vacaciones, todo está bonito. El amor, porque hay dinero. Vino el cheque del mes, ¿verdad? No sabemos qué pasó con Ananías y Zafira, pero sí sabemos que ambos estuvieron de acuerdo en la complicidad. Y el día que descubran a uno de los dos en la complicidad, allí va a estar un problemón muy grande. Deberían de haber convenido para el Señor en vez de ir en contra del Señor. ¿Por qué? Porque estaban yendo en contra de Dios. No sabemos si Ananías sugirió esto o si ambos lo hicieron, quién le sugirió, o se miraron a los ojitos y se dijeron, ¿estás pensando lo mismo que yo? A lo mejor se dijeron eso, ¿verdad? Mientras estaban contando la venta de la heredad para llevarlo a la iglesia, no sabemos. Pero sí sabemos que estuvieron en complicidad. El concepto de sumisión no es licencia para que el esposo someta a la esposa a pecar. Por ejemplo, supongamos que fue Ananías el de la idea, el esposo. Él fue de la idea.
Y Zafira le dice, no, Ananías, no, vamos a mentir, estamos robando a Dios, tenemos que llevarlo completo, supongamos. Y Ananías le dice, hey, ¿te sometes o te somato? Y a Zafira dijo su esposa, uy, no, está bien, me someto, supongamos. Ojo con esto, el sometimiento, póngale mucha atención a esto, el concepto de la sumisión de una esposa a un esposo no es licencia para que el esposo la someta a pecar. Ojo, la Biblia dice que las mujeres deben de estar sometidas a sus esposos y que los esposos deben de amar a sus esposas. Así dice, no someterse sino amar. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se somete a Dios primero, la esposa automáticamente se somete porque él es un buen cristiano. Pero el sometimiento no es licencia para que nosotros los varones hagamos pecar a nuestra esposa. Ojo, porque hay muchos que usan la licencia del sometimiento, tienes que someterte a mí, para hacerlas pecar a ellas. Zafira no debió de haberse dejado convencer si la idea vino del esposo Ananías y que quería someterla a ella. Así que, en primer lugar, ¿qué enseña Zafira a las mujeres de hoy? No te hagas cómplice de cosas negativas que usted está viendo a su cónyuge. ¿Por qué? Porque va a dañar su matrimonio. Cuando lo descubran a la semana, al mes, a los 3 meses, lo va a dañar, va a dejar ir hijos huérfanos, van a llevar a su esposo a la cárcel. ¿Cuándo usted pudo haberlo prevenido? Y hoy Dios está hablando aquí para que usted prevenga. Si su esposo está haciendo algo indebido, hable con amor para prevenir. Dios quiere prevenir problemas en su hogar. Hable con su cónyuge. Número 2, ¿qué más recomienda Zafira? Escríbalo. Cuidado con tratar de esconderte de Dios. Les dice Zafira a todas las mujeres el día de hoy. Cuidado con tratar de esconderte de Dios. Dice Hechos 5, 7, 8. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer Zafira, no sabiendo que había muerto su esposo. Entonces Pedro le dijo, dime. Cuando dice dime, le estaba dando una oportunidad. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Él le estaba dando oportunidad. Y ella dijo, sí, en tanto la vendimos. Mintió también. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto, un acuerdo con su cónyuge. Mintieron. Y Zafira dice, cuidado, nos podemos esconder de los pastores, nos podemos esconder de los miembros, de las personas, de la policía, de las autoridades, pero no nos podemos esconder de Dios. Dios lo sabía todo, por eso cayó muerta ella. Porque le estaba mintiendo a los pastores de la iglesia, pero jamás se puede uno esconder de Dios. Zafira se olvidó que de Dios no podemos escondernos a donde quiera que nos vayamos. Así sea 1000 metros debajo del mar, allí está la presencia de Dios mirándonos. Se olvidó Zafira que los secretos de su corazón, ella guardaba secretos en su corazón, no son los secretos de Dios, no son un secreto para Dios. ¿Cuántos tienen secretos? No levante su mano. No levante su mano. Todo el mundo tiene secretos. Yo tengo un secreto. Usted tiene un secreto. 2, 3. Unos tienen más, otros tienen menos. Lo cierto es que todos guardamos secretitos. Los niños tienen secretos. Sean buenos, sean malos, sean neutrales, lo que sea, son secretos. Pero aquí Zafira se olvidó que los secretos que ella tenía de su corazón, en que agarraron una parte, no son secretos de Dios, porque Dios lo sabe todo. Esposa, no se engañe pensando que usted está engañando a Dios. Esposa, no se engañe pensando que usted está engañando a quien lo sabe todo. Hay secretos que muchas veces harían muchísimo daño si se logran revelar. Hoy en día la gente, ojo con esto, ya no tiene miedo a pecar. Si gusta, escríbalo y lánzalo a las redes sociales. Primero escúchelo primero. Hoy en día la gente ya no tiene miedo a pecar, sino que le tiene miedo ser descubierto en el pecado. ¿Sí ve? En el siglo XXI, como también con Ananías y Zafira, no tenían miedo a pecar. ¿Tuvieron miedo ellos al agarrar una parte y no entregar completo a la iglesia? No tuvieron miedo, si no, no lo hubiesen hecho.
Lo hicieron significa que la gente pecaminosa o la gente del siglo XXI no tiene miedo a pecar. Incluso pueden haber creyentes en Cristo que no tienen miedo a pecar. Lo que le tienen miedo es ser descubiertos. Eso es lo que los mata. Y es lo más seguro que fue lo que le pasó a Safira. ¿Por qué? Porque el esposo había muerto. 3 horas llega ella para ver cómo andaba todo, a ver si había salido bien el negocio. Porque primero fue Ananías, mandó al esposo, le dijo: usted váyase, mi chiquilín, llévese todo el dinero, yo me quedo con la parte que convenimos. Yo me quedo aquí cuidándola, protegiéndolo. Arrurru, mi niño, con el dinero. Mandó al esposo, hicieron esa trama, el esposo vaya y en 3 horas no aparecía. No, pues si de aquí a la iglesia son 15 minutos, ya han pasado 3 horas, ¿qué le habrá pasado? Y allí se fue a mirar, a la curiosidad, ¿qué habrá pasado? Pero estaba bien contenta en su corazón porque tenía su tajada ahí, ¿verdad? Estaba ahí. Cuando va Pedro, el pastor de la iglesia, Safira, y no sabía que su esposo había muerto. Dice, pasado más o menos 3 horas. Y le dice: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y le dijo: sí. Mintió. Y al instante cayó muerta. El problema no es que ellos se quedaron con el dinero de una parte, porque era de ellos. Ese no es el problema. El problema es haber dicho que sí vendieron en esa cantidad. ¿Qué les costó haber dicho: mira, Pedro, la verdad que nos quedamos con una parte porque pensamos que esto y el otro? Y la otra parte aquí está, listo. Todo el mundo estuviera feliz y tranquilo. El problema está en que mintieron esta pareja. Allí está el problema. Tremendo. Número 3, ¿qué recomienda Safira? Dijimos, número 1, no seas cómplice de tu esposo. Si tu esposo te pide pedir algo, sabes que está haciendo algo y va a dañar el matrimonio en el futuro, háblale con amor. Dijimos, número 2, cuidado con tratar de esconderte de Dios. De Dios no nos podemos esconder. Y número 3, Safira recomienda, cuidado con las sorpresas de tu esposo. ¿Por qué? Pasaron 3 horas, fue a ver. Cuando Pedro le dijo: tu esposo ha muerto y tú también vas a morir seguramente, tremenda sorpresota. ¿Cómo? ¿Quién lo mató? ¿O se suicidó antes de entregar el dinero porque quería todo completo? ¿Qué pasó? Sorpresas. Mujeres, Safira les recomienda hoy a ustedes, cuidado con las sorpresas de sus cónyuges. Allí aparece con un carro de $70,000 afuera. My honey, mira, tremenda trocona, ¿ves? Wow, qué bendición, le dice ella. Y dice, sí, nada más que son 70,000. Wow. Ojo, las sorpresas. Cuidado con las sorpresas de tu cónyuge, mujer. ¿Por qué? Porque fue o está siendo infiel con otra mujer. Cuidado con las sorpresas. A lo mejor no se te va a morir porque está mintiendo al pastor en la iglesia como Ananías. No, pero a lo mejor te va a dar a ti las sorpresas porque está haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Descubriste que salió del closet. 25 años de casado, 4 hijos y el niño salió del closet. ¿Será posible eso? Sí, mira las noticias. Y la noticia está, 2 años atrás, marido, 25 años, 4 hijos, salió del closet. ¿En serio? Gente, alcalde, gente de autoridades, saliendo del closet. Pregunta, mujer, las que me ven en toda América Latina por este canal, mujeres, ¿qué tal si su cónyuge, usted tiene 15, 20 años de casado, varios hijos, y su cónyuge esta noche le dice, amor, estaba escondido en el closet? ¿Qué le parece? ¿Cómo se sentiría usted? Tremenda sorpresa. Safira dice, cuidado con las sorpresas de tu esposo. O con la sorpresa de, amor, tengo otro hijo, tiene 10 años, no te lo había dicho, perdóname. Hijos en otro compromiso.
¿Qué le parece con esas sorpresas? ¿Sorpresas de qué? Piensa usted en un sinnúmero de sorpresas que no serían agradables, que dañarían el matrimonio, destrozarían el corazón de los hijos, devastarían su mente. Usted se sentiría como que hayan pasado 10 camiones encima suyo, donde usted se queda deshecha, donde no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque descubrió en el smartphone que su cónyuge está mirando pornografía, que su cónyuge está usando prostitutas. ¿Cómo quedaría usted devastada, verdad? Piense en eso. Entonces Zafira dice, ten cuidado con las sorpresas. Haz el punto número 1 entonces. Si ves algo, no sospechas, ves algo real, habla con amor para que no llegues al punto 2 ni al punto 3. Ojo, muchísimo cuidado. Dice Hechos 5:9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies los que han sepultado a tu marido. Le dijo, tu marido acaba de morir y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies del pastor y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Tremenda sorpresa. Apropiadamente vino el mismo juicio sobre Zafira. Es que de Dios no nos podemos esconder. Ambos eran culpables del mismo pecado. Ambos convinieron tentar al Señor, trabajar en contra de Dios en lugar de trabajar a favor de Dios. El mismo juicio que Dios le mandó a Ananías, el mismo juicio le cayó sobre Zafira. La pregunta es ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque compartían el mismo pecado y era apropiado que sufrieran las mismas consecuencias por ser descubiertos. Era apropiado para ser justo en ese aspecto el juicio. En el Antiguo Testamento, Dios esperaba que el pueblo mismo ejecutara juicio de castigo al ofensor. En el Antiguo Testamento. Esta historia está ya en el Nuevo Testamento, en la venida de Jesús. Pero antes de que venga Jesús, 2000 años antes de que venga Jesús, ojo con eso, 4000 años antes, perdón, de que venga Jesús, todo tipo de pecados como este, Dios le daba la autoridad al liderazgo de la iglesia para que, y al pueblo, para que el pueblo se encargue de hacer el juicio como castigo al ofensor. Por ejemplo, cuando el pueblo encontraba a una persona en actos de adulterio, lo sacaban y a ambos adúlteros lo mataban a piedra. O sea, Dios dio, ojo con eso, al mismo pueblo que ejecutara juicio de castigo al ofensor. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya no era así. Por eso Ananías y Zafira no murieron a piedras por mentir a la iglesia. Ojo con eso. Sino que en este libro de los Hechos del Nuevo Testamento, Dios sacó este tipo de juicio de la mano de la iglesia y le dijo, hey iglesia, no practiquen lo que hubo en el Antiguo Testamento. Ustedes no hagan nada. Sino que Dios lo hizo Él mismo. Dios mismo ejecutó el juicio de castigo por robarle a Él. Ojo, no lo hizo la iglesia. Desde allí en adelante, eso indica que toda persona en una iglesia que está mintiendo a la iglesia, que está robando a Dios en la iglesia no tiene que hacer nada. Dios nos está diciendo aquí, nosotros no tenemos que culpar a nadie, ni tenemos que sacrificar a nadie, ni tenemos que apedrar a nadie porque esté mintiendo, ni tenemos que acusar a nadie. El dar, eso es por amor y eso es libre, a nadie se le obliga. Esto está diciendo aquí que el dar en la iglesia no es obligatorio. No es obligado que usted dé sus diezmos, no es obligado que usted dé sus ofrendas, no. Es lo que está diciendo aquí, no se le obliga. Usted no está obligado. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio el juicio a nosotros los pastores, que tomemos por nuestras manos el juicio cuando vemos personas que no lo están haciendo. Dios no nos da a nosotros ese poder. Dios nos dice, hey, estate quieto, Johnny. Si dan o no dan, ese no es tu problema, me dice Dios. Dios dice, ese es mi problema, dice Dios. Eso es lo que pasó con Ananías y Zafira. Pedro no lo está acusando. Pedro no mató a Ananías ni a Zafira, no. Pedro solamente le está diciendo, ¿por qué has mentido a Dios? Fue Dios que se encargó de matar a Ananías y Zafira por estar mintiéndole a Dios en la congregación. O sea,
Hoy en día, esto quiere decir que el juicio no tenemos que tenerlo nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que se encarga de ese juicio. Dios dice, déjamelo a mí. Es un asunto mío, dice Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no mueren muchos hoy en día? Si en ese tiempo Dios lo hizo con Ananías y Zafira, ¿por qué no lo sigue haciendo hoy en día en el siglo XXI? Aquí está la clave. Porque Dios ama a todo el mundo. Y Dios en su inmensa misericordia nos está dando un tiempo para que nos arrepintamos. Dios nos está dando oportunidad y un tiempo para que hagamos bien las cosas en la iglesia. ¿Sí ves? Es por la gracia, es por la misericordia de Dios. Porque la gente puede decir, ¿por qué Dios no fulmina entonces a los que están mintiendo a la iglesia? Dios no lo hace porque espera que en su gracia y en su misericordia y en ese tiempo de espera nos da el chance, la oportunidad de hacer bien las cosas, que hagamos bien las cosas. Así que, ¿qué recomienda Zafira? Cuidado, no seas cómplice de tu cónyuge en cosas negativas. Cuidado con tratar de esconderte de Dios, no podemos escondernos. Y cuidado con las sorpresas de tu esposo, que no tengamos esas sorpresas. Vámonos con los varones, por favor, tomen sus boletines. Ananías aconseja a los hombres del siglo XXI diciéndonos, número 1, cuidado con el amor al dinero. Ojo, cuidado con el amor al dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es neutral. El dinero no es del diablo. Muchos enseñan mal. Muchos dicen que el dinero es del diablo. ¿El diablo tiene dinero? Que vaya a trabajar. El diablo no es dueño del dinero. Que trabaje, que lo fabrique él mismo. Él no tiene nada. El dinero lo proviene de Dios, lo hizo Dios. ¿Entiende eso? Pero el problema no está en el dinero. Yo puedo tener aquí una gran cantidad de dinero, $100,000. El problema no son los $100,000, el problema es mi corazón. ¿Qué voy a hacer con $100,000? Porque los $100,000 pueden a mi corazón hacerlo orgulloso, hacerlo avaro, ¿entiende? Me puede aislar de un sinnúmero de cosas. El problema no es el dinero, el problema es mi corazón, mi perspectiva, mi cosmovisión, cómo veo el dinero. ¿Qué hago con el dinero? Así que el dinero no es malo. El dinero no es del diablo, que el diablo haga su propio dinero. Él no tiene nada. Ojo con eso, porque hay muchos allá afuera que enseñan mal. No es así. Y aquí Ananías recomienda cuidado con el amor al dinero. ¿Qué significa eso? Tener dinero no es malo, ser millonario no es malo, tener riquezas no es malo. Ojo, no es malo, no lo es. Lo malo está en que pongamos todas esas riquezas en primer lugar antes que a Dios. Allí está lo malo, allí está. Por eso se dice el amor al dinero. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. No dice el dinero. Repito, estoy leyendo la Biblia, dice así, raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice, raíz de todos los males es el dinero. No, así no dice la Biblia. Dios no se equivoca, Dios dice la verdad y Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tener dinero no es malo. ¿Quiere ampliar su negocio? Amplíelo, hágalo más grande. En serio. ¿Quiere ascender en su trabajo? Ascienda en su trabajo. ¿Quiere ganar como ingeniero, como abogado, como médico, como doctor? Gánelo, sacrifíquese unos años estudiando y usted va a ganar como aquellos. No hay nada de malo. No hay nada de malo en eso. Ampliar el negocio, hacer más, tener más ventas, hacer más contratos, no hay nada de malo. Lo malo está en que lo ponga en primer lugar, o sea, que su amor lo ponga al dinero en primer lugar antes que a Dios. Allí está el problema. ¿Qué pasó aquí con Ananías y Zafira? Viene Ananías y tuvo amor al dinero, ¿entiende? Agarró una parte y dijo, vamos a guardarlo. Amor al dinero. Ojo, tremendo. Dice Hechos 1:2. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. La palabra sustraer aquí es robar en el griego. Es robar.
Robó, ¿por qué? Porque tenía que darlo completo, no lo hizo. Amaban su dinero, hicieron la venta, miraron todo ese dinero y no podían soportar la idea de darlo todo por la borda, así que guardaron algo, dice el versículo 2. No era cuestión del dinero o los bienes, sino de una entrega total de su fe y su lealtad sin mentiras, sin engaños. Ellos pudieron haber quedado con una parte, haber sido honestos y decir, no trajimos todo, aquí hay una parte, lo damos de corazón, listo, se acabó. El problema estuvo en que mintieron. Así que número 1, Ananías dice, cuidado con el amor al dinero. Significa, no pongas en primer lugar el dinero, sino Dios primero. Acuérdese, en el orden de prioridades, generalmente, primero es Dios, número 2, la familia, ojo con eso. Número 3, su trabajo, así es en el orden general, estoy hablando en orden general. Dios, su familia, ahí va todo, va usted y sus hijos y su esposa. Dios, su familia, su trabajo, ojo con eso, en el orden de prioridades. Así va, orden de prioridades. Número 2, ¿qué recomienda Ananías? Escríbalo, cuida tu corazón de Satanás. ¡Wow! ¿Quién fue el que le puso en el corazón de Ananías? ¿Quién fue el que le puso que sustrajese o que robase una parte de lo que tenían que dar en la iglesia? Satanás. ¿Dónde está eso? Mira lo que dice. El verso 3 y 5 del libro de los Hechos dice así, leo la Biblia. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Se dejó engañar de Satanás. Fue Satanás que le puso el amor al dinero. Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se quedaba contigo? O sea, él pudo haberse quedado con todo. Está bien, le dice Pedro. Tú pudiste haber tomado, es tuyo. No tienes obligación de traerlo. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, una vez agarrando la bolsa, ¿no estaba en tu poder? Sí, es tuyo. No estás obligado a traerlo a la iglesia, le estaba diciendo. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién puso el deseo de robarle a Dios en el corazón de Ananías? Satanás. Aquí lo leímos. Cuida tu corazón. Pedro tenía el don espiritual, el don de discernimiento. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8. Allí la Biblia dice que Dios a unos que otros en la congregación les da el discernimiento de espíritus. Sí, ¿qué es eso del discernimiento de espíritu? O sea que es un don celestial que le da Dios, no a todo mundo en la iglesia, a los que Él quiere le da, el don del discernimiento. O sea, estamos discerniendo cuando una persona nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad. Sí, Dios da ese don. No todos tenemos esa capacidad, pero a unos cuantos Dios les da. Y aquí Pedro, viene Dios y le da el don de discernimiento, que dice 1 Corintios 12:5, le da el don de discernimiento. Por eso Pedro, porque Pedro no sabía nada. Viene el don de discernimiento que tenía Pedro, que Dios le había dado, y cuando le estaba entregando la heredad a Ananías, ¡pum!, el don de discernimiento. No, este está mintiendo. No creo que este esté dando la realidad. Por eso le pregunta y dice, Pedro, ¿vendiste la heredad en tanto? ¿Por qué te dejaste engañar de Satanás? Pedro está utilizando el don de discernimiento que da Dios. Es posible que aquí alguno de ustedes tenga ese don de discernimiento. Sí, que puede discernir de entre la verdad y la mentira. Que puede discernir de entre el error doctrinal y lo real doctrinal. Dios da ese discernimiento. Usted puede discernir entre un falso maestro y un verdadero maestro de la Biblia. Usted puede discernir entre una predicación bíblica y una predicación antibíblica. Dios da ese don. Aquí ustedes lo han de tener. Algunos de ustedes, yo no lo sé. Solo Dios lo sabe y usted. Pero Pedro aquí está aplicando ese don. Y por eso Pedro vio que Satanás estaba trabajando entre los miembros de la iglesia. Sí. ¿Satanás puede trabajar entre los miembros de una iglesia? Claro que sí. Aquí está el primer caso. Trabajó en la vida de Ananías. Ananías era un gran hombre. ¿Y sabe lo que significa Ananías? Mira lo que significa Ananías. Ananías significa un hombre
un hombre que está como bendecido, un hombre proclamado, bendecido por Dios, un hombre que está cerca de Dios. Ojo con eso. Y aquí viene, Pedro discierne que Satanás está trabajando dentro de su congregación como pastor de su iglesia en la vida de Ananías. ¿Satanás puede trabajar en el corazón de los miembros de la iglesia? Claro que sí. Aquí está el detalle, no se deje engañar, no se deje vencer de Satanás. ¿Puede trabajar en alguno de ustedes? Claro que sí. Mañana, pasado mañana, el mes que viene, ¿en alguno de ustedes puede trabajar Satanás? Claro que sí. No le abra la puerta, no le haga caso. ¿Cómo empieza Satanás a trabajar? Por la avaricia. Con Ananías, por ejemplo, empezó a trabajar Satanás poniéndole amor al dinero. Puso a trabajar a Satanás para que mienta a la iglesia. ¿Satanás puede trabajar en el corazón de ustedes? ¿Para qué? ¿Para crear un chisme? Claro que sí. A lo mejor la semana que viene o el año que viene. Satanás, cuidado, no le den cabida al diablo. Por eso las iglesias se dividen, por el chisme. Por eso las iglesias hablan mal del liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es Satanás. Yo no quiero escuchar ni tener la mínima idea que algunos de ustedes en el futuro, en los meses y años que vienen, se van a dejar engañar de Satanás y van a hacer la vida imposible en esta congregación. Ojo. Aquí viene Pedro y le dice, ¿por qué te dejaste engañar de Satanás? Si yo algún día veo que en algún miembro existe algo, un engaño de Satanás, le voy a decir lo mismo. Le voy a decir, ¿por qué has dejado que Satanás engañe tu corazón? Pedro se lo está diciendo aquí, tremendo, porque él sabía que Satanás estaba trabajando en medio de su congregación. Y fue apropiado que su pecado fuera revelado públicamente. Ojo, le reveló el pecado públicamente en la iglesia. En general, es una buena regla. ¿Sabes por qué? Pecados secretos deberían de ser tratados secretamente. Ojo, pecados secretos deben de ser tratados secretamente. Pecados privados deben de ser tratados privadamente. Pero pecados públicos deben de ser tratados públicamente. Y el pecado de Ananías y Zafira fue un pecado público. ¿Por qué? Porque llegó el día en la iglesia y estaban haciendo pública su ofrenda para que todo el mundo lo vean y le digan, ¡wow! ¡Qué buenos cristianos! ¡Qué amor! ¡Qué corazón tan dadivoso! El pecado fue público, por eso Pedro confrontó el pecado públicamente. Y por eso murieron públicamente. ¿Entiende eso? Cuando un miembro, los pastores que me escuchan en toda América Latina, en Europa, los pastores que no saben cómo tratar con los conflictos, cuando un pecado es público en la iglesia, debe de ser tratado públicamente en la iglesia. ¿Dónde lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Aquí está en este caso con Pedro. Pero cuando un pecado es secreto, debe ser tratado secretamente. Cuando un pecado es privado, debe ser tratado privadamente. Pero si un pecado es público, tiene que ser tratado públicamente. ¿Para qué? Para ser sanados, para ser restaurados, para que otros no se dejen engañar. ¿Por qué mató Dios a Ananías y Zafira? Para que la iglesia, los demás, no sigan el mal ejemplo. Tremendo. Para que hasta el día de hoy tengamos temor de Dios y no podamos continuar con la mentira. Cuando dice la Biblia, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro no acusó a Ananías de mentir a la iglesia o a los apóstoles, sino al Espíritu Santo mismo. Pedro le dice, no me estás mintiendo a mí como pastor, no le estás mintiendo a los hermanos de la iglesia, no, le has mentido al Espíritu Santo. Tremendo, era directo con Dios. Pedro claramente creía que el Espíritu Santo era una persona. ¿Por qué? Porque uno solo puede mentirle a una persona y el Espíritu Santo de Dios es una persona. También creía que el Espíritu Santo de Dios, ojo con eso, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Por eso le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios mismo. Tremendo. Cuando dice la Biblia, Pedro le dice, reteniéndotela, estoy leyendo la Biblia, reteniendo tu dinero, ¿no se quedaba contigo? Es tuyo, le quiso decir. Tú pudiste haber aceptado no traerlo y está bien, no pecarías. Luego le dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, ¿por qué tuviste que venderla? No debiste de haberla vendido, le está diciendo Pedro.
pero la vendiste. Y una vez vendida, le dice, estoy leyendo la Biblia, ya el dinero estaba contigo. Y era tu decisión si tú querías traerlo a la iglesia o no. Era tu decisión, no estás obligado a traerlo a la iglesia. ¿Sí ves lo que le dice? Pedro le dice, tu pecado es innecesario. ¿Por qué mientes? Le dijo, porque eres libre de hacer con tu dinero lo que quieras. Ojo, su crimen no era retener el dinero una parte, ese no era su crimen, sino que era su pecado de mentir. Ahí está el problema. Ojo, su crimen no era de haber guardado una parte robándole a Dios, sino, voy a dar varias razones cuáles eran su pecado. Una, aparentar que lo había dado todo completo. Ahí está. Su orgullo lo corrompió rápidamente. Número 2, su crimen no era de que se quedó con una parte, sino que querer que todos los consideraran bien espiritual, que todos los demás hermanos de la iglesia de ese tiempo le digan, wow, qué hombre, qué espiritual, qué dadivoso, qué corazón abierto para con los pobres. Ese era su problema, que todo el mundo lo alabe recibiendo la alabanza, porque lo había dado todo, entre comillas, infló su imagen espiritual. Ese es su crimen. Su crimen no es haberse quedado con una parte porque era de él. Su crimen es haber mentido, inflando su imagen espiritual para que todo el mundo le diga, qué corazón abierto para los pobres, qué corazón abierto para los homeless, qué corazón abierto para los más necesitados en este mundo. Allí estaba su problema. Ese era su crimen, aparentar que lo que había dado era completo. Su segundo crimen. Luego sigue diciendo la Biblia, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice Pedro a Ananías. Ojo con esto. Satanás puede inflar la vida incluso de un creyente lleno del Espíritu Santo. Sí, o sea, hacerlo orgulloso, aspavientos, pero no puede pecar por ti. Ojo, escuche bien esto. Satanás puede inflar su orgullo espiritual, pero Satanás no puede pecar por usted. Él tiene que usarlo a usted para que peque. ¿Entiende eso? Él no puede pecar por usted, sino que él tiene que convencerlo a usted para que usted peque por él. Tremendo, tremendo, ¿sí ves? ¿Por qué el diablo no puede pecar por nosotros? Porque es diablo. Por eso no puede pecar por nosotros. Esa fue la razón por la que Ananías tuvo que pensar en su corazón. Por eso Pedro le dice, ¿por qué has pensado esto en tu corazón? Porque el pecado empieza en la mente. Y Satanás, como no puede pecar por nosotros, tiene que usarnos a nosotros. Por eso estaba usando a uno de los miembros de la iglesia y lo usó y se dejó engañar, a Ananías y Zafira. Por eso Pedro le dice, ¿por qué has pensado esto en tu corazón? Desacreditaron al Espíritu Santo. El versículo 3 dice que mintieron al Espíritu Santo. El versículo 4 dice que mintieron a Dios. Y el versículo 9 dice que tentaron a Jehová Dios. O sea que mentirle a los hombres no es solamente mentirle a ellos, sino también a Dios. Así que, en primer lugar, Ananías dice, cuida el amor al dinero, ojo, te lleva a un segundo mal, que ¿cuál es? El engaño de Satanás. Como él no puede pecar por ti, te usa a ti de cualquier manera. Una carnada bien bonita. Ahí pone, Satanás usa carnadas de colores brillantes, el anzuelo y la carnada, una carne buena. Te pone allí una chiquilona, ya que estamos hablando de los hombres, una muchachona, más jovencita que tu esposa, más divertida que la televisión, una muchacha no está tan arrugada, 90, 60, 90, nomás empieza con una amistad, con unas miraditas nada más, pero después él va incrementando el deseo de pecar. Satanás trabaja así. Por eso las brujas de hoy en día ya no son esas viejas con esa nariz larga, con ese pelo abajo desgreñado, con ojos rojos, arrugadas, viejas, con unas uñas largas, todas sucias. Las brujas del siglo XXI ya no son así. Ya no son así. Satanás es muy astuto. Haga conmigo así. Es astuto. Astuto. Las brujas de hoy en día son modelos. Son las modelos. 90, 60 la cintura, 90 de caderas. Así son las brujas de hoy. Son bonitas.
¿Cuántos han visto Sabrina, la brujita del amor? La jovencita, Sabrina. No me digan que no han visto a Sabrina. Es bruja, pero es bonita. Cualquier joven podría masturbarse con ella, podría hacerse ilusiones con ella y entrar a la pornografía. ¿Entiende? Satanás es muy astuto, nos hace ver las cosas al inicio bien bonito. Detrás de eso está Satanás. Oh, mira, cómo nos podríamos divertir, nadie nos está mirando. Tu esposa está a 500 millas, nadie te está viendo. ¿Entiende eso? Satanás pone así las cosas fáciles, te obliga y te obliga y te obliga a pecar, y cuando ya pecaste, él te abandona y te deja. Y te dice, allá tú, arréglatelas, allá tú. Así es de asqueroso Satanás. Primero está a tu lado y te incita como Ananías, agárrate una tajada, agárrate una parte. Estaba trabajando dentro de la iglesia Satanás en un miembro. Y él está allí dándote, y mira, y miente, y hace esto, dice el otro, no va a pasar nada. Y una vez que obtiene lo que él quiere, hacerte pecar, porque él no puede pecar por ti, tú tienes que pecar porque él te incita, te abandona, te deja solo. Y de lejos te dice, Dios no te perdona. De lejos te dice, no tienes perdón de Dios, no te va a perdonar tu cónyuge. De lejos te dice, tu hijo nunca va a salir de las drogas. Primero te incita, te hace pecar, luego te abandona y te comienza a acusar. Eres sucio, has pecado, te ves mal, no tienes perdón de Dios, te acusa y te acusa. Así es Satanás. Para que no sufra todas esas consecuencias, Ananías y Zafira, mejor Dios dijo, me lo llevo. ¡Sas! Murieron. ¿Por qué no muere la gente hoy en día que está mintiendo a los pastores y a la iglesia? Porque Dios en su gracia y en su misericordia les da oportunidad a la gente que haga bien las cosas, porque Dios tiene misericordia y tiene bondad. Eso es increíble, pero así pasó en este tiempo. Así que, número 3, para irnos a casa, Ananías aconseja a los esposos diciéndoles, cuidado con la bancarrota de tu vida, bancarrota espiritual. ¿Cuántos han entrado alguna vez en bancarrota de dinero? ¿Alguna vez en la vida? ¿Se han metido en bancarrota, han estado en bancarrota de dinero? Ahora, ¿cuántos han estado algún día en bancarrota espiritual? O sea, se han sentido lejos de Dios. De veras que me sorprenden ahora, sí, ¿no? ¡Qué honestidad tan genial! Hasta la semana pasada no eran así. ¿Cómo han cambiado? A mí me alegra eso, que seamos honestos y sinceros. Todos en algún momento de la vida hemos entrado en bancarrota espiritual. Que nos hemos sentido tan lejos de Dios como que Dios ni existieras, por lo menos. Pero luego se pasa, ¿no? Esos son los, ¿cómo se llama estas cosas? Tiene una idea central. Los altos y bajos de la vida espiritual. Y aquí nos recomienda Ananías a los varones, cuidado con la bancarrota de tu vida. Dice Hechos 5:5-6, dice así la Biblia. Al oír Ananías estas palabras cayó y murió. Y vino gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Tremendo. Estudiemos estas palabras y nos vamos. Cuando dice, al oír estas palabras cayó y expiró. ¿Qué quiere decir eso? Mira lo que yo hice en mi investigación basado en la Biblia, lo que yo encontré. Pedro no pronunció una sentencia de muerte sobre Ananías. Él simplemente lo confrontó con su pecado. Como cualquier pastor puede confrontar a una oveja por el pecado de una oveja. Ojo con eso. Y de igual manera confrontó a su esposa Zafira. No es para la iglesia dictar una sentencia de muerte sobre los que no dan o sobre los que no están dando completo. Ojo, esto es importante. En Punto de Gracia nunca hemos hecho eso, ni tampoco haremos, ni obligamos a que la gente dé sus diezmos y sus ofrendas. ¿Sabes por qué? Porque ese es un trabajo de Dios. Ese no es nuestro trabajo. Y nunca en esta iglesia obligaremos, ni andaremos detrás de las personas, ni mucho menos estaremos presionándoles para que ofrenden y diezmen. No, ese no es nuestro trabajo.
Ese es trabajo de Dios. Ese es un trabajo voluntario de cada uno de nosotros. Pedro probablemente estaba más sorprendido que nadie cuando Ananías murió y cayó fulminado en el piso. A lo mejor Pedro era el que más estaba sorprendido. ¡Oh, wow! Yo no dije nada. Yo no le pronuncié muerte, seguramente dijo Pedro. Pedro dijo, yo solamente confronté el pecado, pero no le dije que se iba a morir y se murió. Seguramente Pedro era el más sorprendido cuando Ananías cayó al piso y murió. La muerte de Ananías fue un acto de Dios. Dios se llevó o mató a Ananías. ¿Por qué? Cuando la Biblia dice cayó y expiró, ¿qué quiere decir? Esto fue un castigo duro para un pecado que parece muy común el día de hoy. Algunos se preguntan, ¿y por qué Dios no hace lo mismo con Ananías y Zafira como lo hizo el día de hoy en nuestras iglesias? Voy a señalar 4 cosas el por qué no hace lo mismo. Si quieres, escríbelo. Esto no te lo van a enseñar en ninguna otra parte. Fácilmente no te lo van a enseñar, te lo voy a enseñar aquí. Y los amigos que me ven en América Latina, escríbalo si gusta. Esto es muy importante. ¿Por qué no sucede lo mismo hoy? Y la gente cae muerta en la iglesia. Yo pienso que ni siquiera miembros tendríamos, ¿sí o no? ¿En serio? Porque de cualquier manera mentimos y ofendemos a Dios. Número 1, porque es el tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:7. Estoy dando 4 posibles razones. La primera razón está en Primera de Pedro 4:17, que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Acuérdense que es la primera iglesia. Nuestra iglesia ya tiene más de 2000 años. Tenemos año 2020. Y esta iglesia viene desde la primera iglesia primitiva, desde esta iglesia. Y Primera de Pedro 4:17 dice que es necesario que el juicio empiece primero por la casa de Dios. ¡Wow! Y empezó primero en la casa de Dios de la primera iglesia cristiana evangélica. ¿Entiende eso? Por eso es más seguro que ahora en el siglo XXI ya no se esté dando. ¿Por qué? Porque ya el juicio inició allí. O sea, Dios tuvo que sacrificar a un par de personas de la iglesia para que nosotros estemos a salvos y no cometamos los mismos errores que cometieron Ananías y Zafira. O sea, gracias Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Gracias, Señor. ¿Puede decir usted, gracias Dios porque Ananías y Zafira murieron? ¡Wow! Eso sería diferente, ¿verdad? Entonces, Ananías recibió exactamente lo que merecía. Él simplemente no podía vivir en la atmósfera de pureza que vivía la iglesia de aquel tiempo. ¿Entiende usted? Ananías y Zafira no podían vivir con todo ese pecado en el ambiente de una iglesia tan pura, en una atmósfera donde se respiraba transparencia, verdad, santidad. Ananías y Zafira no podían vivir en ese medio. Dios se los llevó. Tremendo. Número 2, ¿por qué no sucede lo mismo hoy en día? Número 2, porque Dios retrasa sus juicios y no los mata como Ananías y Zafira. Ponga, porque Dios retrasa sus juicios y no nos mata hoy como Ananías y Zafira. ¿Sabes por qué no nos mata? Con el fin de que podamos arrepentirnos, pero este retraso divino no es permanente ni eterno. Algún día se va a terminar, porque la gracia de Dios se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar la gracia de Dios? Cuando esta iglesia, la iglesia de Cristo en el mundo entero, sea arrebatada. Esperamos la venida de Jesucristo. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Mañana, esta noche, pasado mañana. En cualquier momento, cuando el Señor nos arrebate, ¡pum!, aparecen en los periódicos, CNN, las noticias dirá, millones de millones desaparecieron en el planeta Tierra. La NASA dirá, platillos voladores se llevaron a millones y millones y nunca los vimos. Sí. Dirá Telemundo, todas las noticias, prensa hablada, escrita en las primeras planas con letras rojas, saldrán millones han desaparecido.
Eso es la iglesia del Señor, que el Señor ha venido y la ha arrebatado, se la ha llevado. Entonces, Dios retrasa sus juicios y no nos mata como mató a Ananías y Zafira hoy. ¿Por qué? Porque tiene misericordia y nos está dando oportunidad para que no hagamos malas cosas en la iglesia. ¿Entiende eso? Pero esa gracia y esa misericordia y ese tiempo de espera, ese retraso no va a durar mucho, va a durar solo hasta cuando el Señor arrebate su iglesia o hasta cuando usted se muera o hasta cuando yo me muera. Esperemos que no muramos nosotros viviendo en el pecado. Yo eso es lo que le digo siempre a Dios en mi oración: Señor, yo no quisiera morirme en el pecado o con pecado. Por eso cada vez que usted peca, en el mismo instante, perdóname Dios, y ahora sí, que me muera. Pero con todo el corazón pídale perdón. ¿Cuánto tiempo toma para que Dios le perdone? Segundos. Pecó. Un hombre lujurioso mira a una mujer y la desnudó con sus miradas. Rápido. Si es un cristiano debería decir: Señor, perdóname, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Lava mis ojos, Dios. Arrepentido así, no volverlo a hacer. Eso está bien. Puede morirse después de haber pedido perdón a los 2-3 segundos. Está bien, porque se arrepintió, hizo conciencia, es consciente de que lo que hizo no estuvo correcto. Es un arrepentimiento. Entonces, en segundo lugar, no nos mata como Ananías y Zafira porque Dios retrasa sus juicios y no nos mata. Ojo. Número 3. Ananías pudo haber muerto de un infarto en el corazón causado por el susto o el terror de haber sido descubierto. Esa es una tercera posibilidad. Sí. ¿Por qué Dios no nos mata hoy como Ananías y Zafira? Seguramente una tercera posibilidad es que Ananías haya muerto por el susto y el terror, haya muerto de un infarto del corazón, ¡pum!, cayó allí, por el terror de haber sido descubierto. Es que la gente no tiene miedo a pecar. La gente lo que le tiene miedo es ser descubierto en el pecado, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? A muchos no les da miedo pecar. Ahí se abalanzan, no importa. El miedo que da es ser descubiertos en el pecado. Entonces, tercera posibilidad, Ananías y Zafira murieron y hoy no morimos nosotros. No sigue eso, porque a lo mejor de un infarto en el corazón cayó fulminado por el terror de haber sido descubierto. Mejor, entonces él dijo, a lo mejor dijo entre su mente: Señor, llévame mejor. Cayó a lo mejor. Es más seguro que haya orado también con el fin de que él pueda limpiar la congregación en ese aspecto. Ojo, vivía en un tiempo y entre un pueblo que realmente creían que había un Dios celoso, que había un Dios del cielo y a quien todos debemos rendir cuenta. Seguramente Ananías le dio tanto miedo de que su pecado, toda la iglesia lo llegó a saber. Wow, ¿a quién le gustaría que le descubran todo su pecado en la iglesia? Pero en este caso aquí se está descubriendo. ¿Por qué? Porque pecó públicamente. Por eso se estaba Dios encargando de descubrir el pecado públicamente. No hay nada de malo en eso. ¿Podemos practicarlo algún día en la iglesia? Claro que sí. Peca abiertamente va a ser descubierto por Dios. Tremendo. Entonces, ojo con esto. Él tuvo terror de haber sido descubierto. Seguramente oró en su mente y dijo: Señor, mejor llévame con tal de que la iglesia quede limpia y no sucia con mi pecado. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que pudo haber esa posibilidad? Sí. Porque él era un hombre que amaba a Dios. Ananías y Zafira eran siervos de Dios. Eran hombres de Dios, mujeres de Dios, eran siervos de Dios. Pero Satanás engañó su corazón. Entonces, como él amaba a Dios y amaba a la iglesia, seguramente cuando fue descubierto por su pecado y todos los hermanos le dijeron: entonces le dio un infarto y en su mente dijo: Señor, mejor mátame, pero que tu iglesia no quede sucia con mi mal ejemplo. Mejor llévame. Y cayó. A lo mejor Dios escuchó su petición. ¿Pero por qué? Porque Él quiso que su iglesia sea limpia, pura, sin mancha. Y dijo: Señor, mejor llévame. Y no sea que los demás vayan a seguir mi mal ejemplo. Mejor que yo muera para que toda la iglesia no siga mi mal ejemplo. Porque a lo mejor si no moría, pues es licencia para que todos los demás sigan pecando. ¿Sí o no?
Claro. Cuarta posibilidad, escríbelo. La iglesia de esa época no toleraba la impureza pecaminosa y escandalosa de uno de sus miembros. Esa es una cuarta posibilidad. La iglesia de esa época no toleraba la impureza pecaminosa y el escándalo de uno de sus miembros. La iglesia de hoy es más tolerante, más amorosa, ¿sí o no? Toleramos más, somos más amorosos, por allá está en pecado. Oh, hermanito, siga adelante, aváncele, no se quede. Por allá está otro pecando. Ay, hermanito, yo sé que hizo la maldad, pero échele ganas, échele los kilos, ¿verdad? La iglesia de hoy es más tolerante, más amorosa, entre comillas y todo. Siglo XXI, tremendo. Porque si fuera como la iglesia primitiva, ay, 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 diga conmigo, ay, 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 ay. Y es verdad que el amor de Dios invade la vida de una iglesia, completamente. Si usted ha pecado contra Dios, vaya con Dios. Dígale: Dios, perdóname, lo siento, lo lamento. Señor, sé que no me vas a matar como Ananías y Zafira. Aunque ¿cuántos de ustedes creen que Dios puede hacerlo o no puede hacerlo en el siglo XXI? Sí, puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Él tiene poder. Usted y yo no lo podemos limitar, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque nos ama tanto que nos da becho, abacho y apapacho, que nos tolera, que nos acepta así como somos. Que hay una pareja de casados en la iglesia y que no están haciendo lo justo, lo correcto con sus responsabilidades cristianas en sus finanzas, pero Dios los deja. ¿Por qué? Porque está dando oportunidad, amor, pero acuérdese, se puede acabar esa gracia con la muerte de uno. Se puede acabar esa gracia, ¿por qué? Por la venida del Señor. Dios está trabajando en su iglesia y su iglesia debe de aprender a trabajar con Dios. No trabaje con el enemigo como trabajó Ananías y Zafira. Se dejaron engañar. Quiero que se vaya recordando esto. El diablo no puede pecar por usted. Acuérdese. Satanás no puede pecar por usted. ¿Qué significa eso? Que lo va a tratar de usar a usted para pecar. Le va a incitar. No se deje engañar.